¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a comentar brevemente algunos de las intervenciones más interesantes que hubo en la última reunión plenaria en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Para comentar esto me acompañan ya desde Bogotá, Colombia, Carlos Augusto Chacón. Él es el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Y desde Ciudad de Guatemala ya me acompaña también Alejandra Martínez, directora de Estudios Latinoamericanos de Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos bienvenidos al debate en Razón de Estado. Carlos, entro contigo directo porque hablábamos de los highlights, digamos así, de esta sesión plenaria de la ONU, pero sin duda alguna tu presidente, Gustavo Petro, llamó mucho la atención por su discurso. Yo diría, en primer lugar, que lo lamento mucho por los traductores en simultáneo porque fue un discurso poético, ¿no? Lleno de florituras y supongo que los traductores habrán tenido ahí un poco de dificultades para hacerlo entendible para el público que estaba en la asamblea, pero a ver, dejó varias cosas llamativas, ¿no? Obviamente la más llamativa tiene que ver con la crítica a la guerra contra las drogas, que no es que sea algo nuevo, entiendo yo. Recuerdo que en algún momento Santos mismo hizo una crítica, pero en otro tono. ¿Cómo leíste tú la intervención de Petro para arrancar esta conversación, Carlos Augusto? Pues un discurso que parecía más el de un activista político que el de un jefe de Estado, que validó su narrativa, que es la misma narrativa que ha tenido en Colombia. Hay que decir algo muy particular y es que en el discurso de Gustavo Petro se postuló un mensaje y un relato del norte en contra del sur, una narrativa casi que, si se quiere, nacionalista o latinoamericanista que busca reivindicar el sufrimiento del sur a causa de las políticas del norte, con lo que uno puede señalar algunas verdades a medias, con una narrativa que no señala a los culpables y a los responsables de las crisis que el presidente Petro indicó, ya me refiero específicamente a dos, sino que busca señalar a otros responsables. Y es una característica de la narrativa y del discurso de muchos de estos políticos latinoamericanos que comparten la visión de Gustavo Petro, y es siempre señalar a otros como responsables de los problemas. Específicamente dos problemas: el problema del narcotráfico y el problema del cambio climático. Frente al problema del narcotráfico, llama la atención que el presidente Gustavo Petro culpa o responsabiliza a los países del norte, como él los llama, pero lo cierto es que en Colombia quien cultiva coca no es Estados Unidos, no es Canadá. Quien cultiva coca son los grupos criminales, la, las disidencias de las FARC, el ELN, las autodefensas gaitanistas, que son un grupo delincuencial, otros grupos criminales que están dedicados al negocio del narcotráfico y que deforestan, que asesinan líderes sociales, que asesinan líderes ambientales. Ellos son los responsables de ensangrentar la Amazonía. Pero además, que quienes no lo saben, no solamente la deforestación, es la contaminación de fuentes hídricas por el uso de los químicos para el procesamiento de cocaína. Y el segundo tema es el tema ambiental, precisamente. Responsabiliza al mundo occidental o al mundo moderno de el uso de los combustibles. Pero parece que el presidente no se ha preguntado dónde estaría el mundo si no fuera por esos combustibles. ¿Qué sería el mundo sin el carbón en los últimos 150 años? ¿Qué sería el mundo sin el petróleo, sin los combustibles? Es que no es solamente los vehículos en Estados Unidos los que consumen combustible, son las industrias, son las fuentes de energía, es el transporte, lo que nos ha permitido en los últimos 200 años como civilización combatir la pobreza y pasar de un 90% de pobreza en el mundo a menos del 8% a nivel mundial. Parece que se olvida el valor estratégico que ha tenido para Colombia la industria minera energética. Parece que fueran los responsables de todos los males. ¿Qué tendría Colombia en términos de industrialización si no fuera precisamente por esa industria? Tendríamos narcotráfico y nada más. Claro. Yo creo que fueron muchos relatos que buscan posicionar y justificar algunas de las políticas del actual gobierno, o al menos en los anuncios. Hay que decirlo, hay temas que no sabemos específicamente qué implicaciones tienen, cuáles son los ejes estratégicos, los objetivos, las capacidades que van a usar para eso.
Pero es, digamos, más del mismo Gustavo que tuvimos en los últimos 12 años o 20 años en el Congreso, de un Gustavo Petro en campaña y ahora un Gustavo Petro en gestión del poder, posicionando un relato de reivindicación revisionista del orden internacional y casi también que refundacional en términos de lo que debería ser el mundo para él. Claro, un discurso muy sesentero, ¿no, Ale? Es decir, uno espera que en estos foros internacionales se aborden problemas globales, ¿no? Obviamente es entendible que los mandatarios hagan alusión a algunos temas internos que pueden ser de interés regional, pero es un foro global. ¿Cómo viste tú el discurso de Petro? Sí, bueno, más allá de los lugares comunes ideológicos y de la demostración de una ignorancia terrible de la economía, como bien apunta Carlos Augusto, yo creo que es un mensaje bastante peligroso al que debemos prestarle atención desde el punto de vista de la seguridad regional y hemisférica, porque si leemos entre líneas, lo que Petro está diciendo es, bueno, no se metan en mis cultivos de coca y no me llenen de glifosato la selva para eliminar mis cultivos de coca. Si nos vamos a unos datos que siempre el expresidente Pastrana nos recuerda en varias ocasiones, los cultivos ilegales de coca en la presidencia de Juan Manuel Santos llegaron a un récord histórico, llegando casi a los 300.000 hectáreas de cultivos de coca ilegal. Con esta petición que está haciendo Petro en este foro internacional, bueno, Dios nos guarde de cuántas hectáreas de coca digamos, van a romperse en el récord de este gobierno, ¿no? Otra cosa es el interés que pone Petro en el tema de la lucha contra el narcotráfico, a la vez que está acercándose en sus relaciones diplomáticas, normalizando las relaciones diplomáticas con la narcodictadura venezolana. Llama la atención que hace más o menos 3 semanas el nuevo embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, se reúne por separado con 4 personajes de los cuales ellos están calificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como los principales capos del llamado Cartel de los Soles, que son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Tarek El Aissami. Entonces, y estas son las 4 reuniones, digamos, de altos mandos que sostiene el embajador colombiano en Venezuela. Entonces, para mí es muy evidente, y yo no sé si la audiencia se sorprenderá con esto, pero es la institucionalización del narcoestado de nuevo, ¿no? Además, con un corredor Atlántico-Pacífico, digamos, las implicaciones desde el punto de vista de seguridad hemisférica que tiene esto para la región van a ser terribles y las vamos a ver en los próximos años. Digamos que la influencia norteamericana, de la de Estados Unidos en Sudamérica ha sido decreciente, ¿no? Y Colombia había sido o ha sido históricamente un socio importante. El narcotráfico es uno de los puntos torales de cooperación y colaboración entre Estados Unidos y Colombia. Y como lo dice Ale, es un tema de seguridad hemisférica. ¿Va a cambiar, crees tú, Carlos Augusto, esa relación con Estados Unidos o está en la retórica? ¿Cuál es tu percepción? Pues al menos con el actual gobierno de Biden ya han habido cambios en la aproximación al problema de las drogas, en el enfoque frente a lo que comparte el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno de Biden frente a los fenómenos como la criminalidad. El tema es que se han posicionado narrativas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se desconoce y las nuevas generaciones no recuerdan lo que significó la violencia de los carteles del narcotráfico, de una guerrilla de las FARC que tenía sitiada Bogotá, que estaba a pocos minutos de tomarse Bogotá, y que gracias al Plan Colombia de la cooperación estratégica con Estados Unidos se logró recuperar la seguridad del país. Pero hay que decirlo, el Plan Colombia en un componente pequeño se enfocaba en ese tema de capacidades militares. Gran parte del componente era precisamente asistencia social, ayuda al desarrollo territorial, etcétera. Yo creo que la relación entre los dos gobiernos por ahora continuará especialmente en una agenda que es casi que compartida, porque el cambio climático es una agenda compartida. El tema de drogas, seguramente ahí hay unos matices, pero Colombia pues, había dejado de forestar por orden de una alta corte y pues este gobierno ha dicho que no va a fumigar con glifosato, que no va a seguir
erradicación forzosa, que efectivamente va a negociar, van a crear ministros. Pues, tengo que hacer un disclaimer acá, y es que como muchas cosas son anuncios, pero luego resulta que no era lo que estaban diciendo y nosotros. Bueno, hasta acá lo que se entiende es que van a haber como unos mini territorios para negociaciones, pues, donde no va a haber presencia de la fuerza pública, y como lo advertía Alejandra, pues lo que ha pasado es que muchas veces en esos territorios pues terminan consolidándose los grupos criminales y las economías ilícitas. Falta ver qué pasa en las elecciones de medio término en Estados Unidos, cuál va a ser la posición del Partido Republicano si gana y hay una nueva mayoría en Estados Unidos. Pero aquí yo creo que también hay que ser muy sensatos. Yo creo que como latinoamericanos tenemos que ponernos en una posición bastante objetiva y hablando con los hechos y no con el deseo. Estados Unidos no nos va a solucionar los problemas. Claro. Si fuera así, en América Latina no conviviríamos con 3 dictaduras: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Al menos la dictadura venezolana en cabeza de un gran responsable del negocio del narcotráfico, de graves violaciones de derechos humanos. Esperar que esa sea la solución para Colombia, pues creo que queda en el imaginario y en los buenos deseos. Claro. Aquí está, se está reformulando la política exterior colombiana frente a Estados Unidos, y eso tendrá unas repercusiones en ese país y en Colombia. Por tiempo quiero referirme a un par de temas porque nos van quedando ya cada vez menos minutos, Ale. Me gustaría contrastar esta intervención con la de Gabriel Boric, un poco porque comentábamos fuera de cámara contigo que nos recordábamos del manual del perfecto idiota latinoamericano, ¿no? La izquierda vegetariana versus la izquierda carnívora. Uno escucha y ve el discurso de Gabriel Boric y parece una izquierda más vegetariana, ¿no? Fue bastante diplomático, reconoció la derrota en el plebiscito, dijo que respetaría la voluntad popular, que esperaba iniciar un proceso que genere una constitución, él dice, de aceptación más popular, y se refirió sobre todo, yo creo que con tino, probablemente sea el tino más importante, a la crisis de los presos políticos en Nicaragua. Hay como 2 izquierdas todavía, izquierda vegetariana, porque Petro parece que está en la carnívora. A tu juicio, ¿cómo viste a Boric? Sí, completamente. O sea, yo comparto ese análisis, ¿no? Boric representa una izquierda tal vez más light, democrática. Sin embargo, por allí lanzó un par de hints a los que hay que prestarle atención. Por ejemplo, se refirió a Venezuela como una crisis política. Refiriéndose a la crisis de refugiados, que obviamente pone una presión muy fuerte en los gobiernos de Sudamérica, pero se refiere a la tiranía de Nicolás Maduro como una crisis política, pero a su vez cuando se refiere a las protestas de noviembre de 2019, dice que el gobierno de Piñera incurrió en graves violaciones a derechos humanos que deben ser sancionados. Entonces, digamos, aquí ya se caen las máscaras o sea, contra quienes realmente estamos hablando. O sea, Venezuela es una crisis política y Piñera es un violador de derechos humanos. O sea, no... Una equivalencia que no da lugar. Se le notan las costuras. Cuando él hace la referencia al triunfo del rechazo en el plebiscito, él dice transforma, ¿no?, ese resultado en una especie de victoria democrática. Quiere un poco enmascarar, digamos, la crisis que eso generó al interno del oficialismo, porque, y él dice que ese es un resultado que no afecta la popularidad ni la credibilidad de su gobierno, cuando fue todo lo contrario, cuando tuvo que cambiar gabinete, etcétera, porque obviamente el apruebo sí era una bandera del oficialismo y la victoria del rechazo sí afectó profundamente sus niveles de aceptación. Claro. Entonces él quiere de alguna forma voltear el resultado y decir que esta derrota no es una derrota en verdad, pero digamos, tiene cola, 4 patas y es negro, o sea, no digamos que es otra cosa que no es un gato, ¿me entiendes? O sea, sin duda. Sí. Sin duda, es una derrota de Boric que él, claro, trata de maquillar con su alocución. Ahora, Carlos Augusto, para ir cerrando, me gustaría, antes de cerrar, hablar un poco de la intervención de Bolsonaro, durísimo con Lula en el contexto internacional, también un poco en esa digamos, retórica confrontativa. ¿Cómo viste el discurso de Bolsonaro? Y te pido quizás hay una pequeña apreciación breve sobre cómo ves las elecciones en Brasil.
Pues yo creo que el discurso fue un discurso de campaña electoral, un discurso que obedeció más a la coyuntura interna electoral. Yo, digamos, creo que las dinámicas también en América Latina son desafortunadas en la medida en que muchas veces el fantasma del populismo de izquierda y de derecha sigue estando presente. Yo creo que hay que ser bastante objetivos en eso. Esta narrativa que sigue validando el caudillismo, líderes políticos fuertes, confrontacionales. Bolsonaro también ha repartido subsidios pues para hacerse reelegir, y eso hay que decirlo. Entonces, pues me imagino que la dinámica electoral en Brasil va a ser muy compleja. Por supuesto, la idea de una América Latina que abogue más por mayores libertades, pues sigue siendo eso, una aspiración de muchos, porque desafortunadamente cuando uno cree que hay un cambio en el péndulo político para salir de esta izquierda que nos ha tenido en el subdesarrollo, terminan siendo presidentes igual estatistas, muy apasionados por mantener y concentrar el poder, por no realmente descentralizar, por seguir repartiendo subsidios, por el proteccionismo. Indudablemente hay datos económicos que respaldan también la gestión de Bolsonaro, hay que decirlo, y eso es importante, por supuesto. Pero creo que, digamos, en términos de las próximas elecciones son muchas las variables que se juegan en Brasil, y por supuesto, si Lula es el presidente, pues se va a reforzar el apoyo ideológico y político de la izquierda al resto de gobiernos y se suma más a esa tendencia en la región. Pues exactamente, es un buen resumen de lo que pasó en esta sesión del plenario de la ONU. Vamos a estar hablando próximamente de las elecciones en Brasil, ya unas semanas, así que agradezco muchísimo desde Bogotá a Carlos Augusto Chacón y desde Ciudad de Guatemala Alejandra Martínez por acompañarme en este interesante debate. Hasta aquí llega este segmento y nos vemos en la próxima semana en Razón de Estado.